Bueno, realmente es una alegría muy grande poder estar en la casa de Dios y hoy vamos a compartir la palabra y el tema que vamos a compartir hoy se trata sobre la comunicación. Se llama Mejorando la Comunicación. Y la verdad es que la mayoría de las veces que tenemos problemas con los demás es porque no nos hemos sabido comunicar de la mejor manera, ¿no? Y eso es algo de lo cual nadie está exento. Por más espiritual que usted sea, por más prudente, por más todo, es de humanos caer en problemas de comunicación. Y ni las personas más correctas están eximidas de esto, y eso lo vamos a ver ahora en este pasaje que vamos a compartir hoy de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver aquí en Filipenses 4, versículos 2 al 3, que Pablo le escribe pues, a la iglesia de Filipo, que era una iglesia tan maravillosa como esta. Era una iglesia espectacular, nosotros también somos espectaculares. Yo digo que era tan maravillosa como nosotros. La gente se llevaba súper bien, daban a los pobres, eran cristianos activos, se esforzaban por tener el carácter de Cristo, se ayudaban unos a los otros. Sin embargo, tenían un liderazgo espectacular. Sin embargo, habían dos líderes importantes de la iglesia que eran como compañeras de muchas batallas de Pablo y de Timoteo, que habían entrado en conflicto. Entonces dice la palabra de Dios en Filipenses 4, 2 y 3, dice: ahora les ruego a Evodia y a Síntique, si quieren un nombre para sus niñas, si están pensando en un nombre bonito, les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Había habido un desacuerdo, un problema, una falta de comunicación, pero estamos viendo que eran mujeres de Dios, mujeres que trabajaban en la obra. Y la verdad es que esto nos pasa a todos, ¿no? Las faltas de comunicación, los conflictos, la falla en comunicarnos asertivamente, sobre todo con las personas que tenemos más confianza, con las personas que más queremos, nos puede pasar pues más a menudo de lo que a nosotros nos gustaría. Pero quiero darles algunos consejitos, ¿verdad? Este pasaje lo vamos a leer desde el versículo 2 y vamos a leerlo hasta el versículo 9 y trata mucho de las relaciones, ¿no? De las relaciones, en este caso, entre las personas en la iglesia, pero lo podemos trasladar a las relaciones en el seno de nuestro hogar, ¿no? Y un consejo que podemos comenzar hablando sobre cómo mantener una comunicación asertiva, una comunicación que evite conflictos, es algo que pues aprendí hace un tiempo y que siempre trato de hacer, y Raúl siempre me lo dice, es no asumir, ¿no? No asumamos, no asuma. Imagínese usted, ¿no? Que Raúl llegase a la casa y habíamos planeado comer pizza y yo le digo: ay, es que me la comí porque como llegaste un poquito tarde, pues pensé que ya no ibas a tener hambre. Usted se puede imaginar el rollo que se puede formar allí, ¿verdad? Uno no puede asumir, menos con la comida. No asuma. Y menos con Raúl, aunque sea su pastor. La vez pasada vino Hernán y nos trajo unos mangos. A nosotros nos encantan los mangos. Y entonces yo le digo a Hernán, si uno de esos mangos es mío, por favor ponle mi nombre para que todo quede claro y no asumamos nada. Pero en broma y en serio, asumimos muchas veces, ¿no? Y el asumir crea conflictos. Lo mejor es clarificar. Si no entiende algo, pregunte. Y si tiene que preguntar 2, 3 veces, hágalo. Es mejor hacer eso
que asumir algo que no era y entonces después tener un problema más grande. No podemos asumir cuáles son las ideas ni las intenciones, sobre todo las intenciones de los demás. Nosotros podemos ver las acciones de las personas, pero no con qué intención lo hizo. Y siempre es bueno preguntar, o sea, pregunte. Cuando con los hijos a veces uno asume, ¿no?, que esta actitud o la otra es por tal intención y realmente no lo es, tal vez es por otra razón mucho más de peso. Y con preguntar y buscar clarificar se puede resolver un conflicto que pudiera ser muchísimo mayor. Y en este sentido, ahí está, no asuma. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esta historia, pero quiero refrescárselas un poquito y en las que no la conocen, pues que la puedan escuchar. Esta historia nos ayuda a entender la importancia de no asumir y no juzgar de acuerdo a una asunción que uno tiene en su cabeza. Dice la historia así. Una señora de 75 años agarra un tazón y le pide al camarero que se lo llene de caldo. Y a continuación se sienta en una de las muchas mesas del local. Pero apenas sentada se da cuenta que se ha olvidado el pan y entonces se levanta y se dirige a coger un bollito de pan para comerlo con el caldo y vuelve a su sitio, a su mesa y se sienta. Pero sorpresa, delante del tazón del caldo se encuentra sin inmutarse un hombre que está comiendo tranquilamente. Esto es el colmo, dice la mujer, pero no me voy a dejar robar. Dicho y hecho, parte el pan en pedazos y lo mete en el tazón que está delante del hombre y coloca la cuchara en el recipiente. O sea, los dos con la cuchara, ¿no? Y el hombre complaciente ve a la mujer, se sonríe y agarra su cuchara y empiezan a tomarse el caldo hasta terminar la sopa, todo en silencio. Terminada la sopa, el hombre se levanta y se acerca a la barra y vuelve poco después con un plato de abundante espagueti y 2 tenedores, uno para él, otro para la señora. Y comen los dos del mismo plato en silencio, por turnos. Al final se van. Hasta la vista, saluda la mujer. Hasta la vista, responde el hombre, reflejando una sonrisa en sus ojos. Parece satisfecho por haber realizado una buena acción y se aleja. La mujer lo sigue con la mirada y una vez vencido su estupor, su sorpresa, busca con su mano el bolso que había colgado en el respaldo de su silla. Pero sorpresa, el bolso desapareció. Entonces aquel hombre iba a gritar, ¡ladrón! O sea, pues la mujer dice, no tengo mi bolso, encima se llevó mi bolso, ¿no? Cuando hojeando a su alrededor, ve su bolso colgado en una silla 2 mesas más atrás de donde ella estaba y sobre la mesa la bandeja con un tazón de caldo frío. E inmediatamente se da cuenta de que había asumido mal, ¿ya? No había sido el hombre que se había comido su sopa, había sido ella quien, equivocándose de mesa, como gran señora, había comido a costas del hombre. Mire, yo sé que a usted no le ha pasado nunca, pero a mí me han pasado cosas así. Que yo he sido la que he cometido el error, pero por estar asumiendo y no preguntar lo suficiente, entonces juzgo, ¿no?, a las otras personas como si hubiese sido de la otra parte. Entonces, para mejorar la comunicación es muy importante este punto, no asumir. Hay otro consejito bien importante, que es este que está aquí, que debemos tratar de ser lo más claro posible cuando hablamos. A veces uno tiene tanta confianza y a mí me gusta predicar más con respecto a nuestro núcleo familiar, porque ahí es donde uno como que se destapa y es uno mismo, ¿verdad? Y a veces uno tiene tanta confianza que uno asume que ya la gente
es Dios y puede leer pensamientos, emociones, intenciones, sentimientos, voluntades y todo, pero no es así. Por más que nos conozcamos, no es así. Entonces nosotros debemos tratar de ser, cuando nos comunicamos, lo más claro posible. Debemos tratar de dejar a un lado el lenguaje ambiguo, pedir retroalimentación para ver si, porque una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que la gente entiende o interpreta de lo que uno está diciendo. Entonces es importante siempre pedir clarificación. Y estas cosas las hacemos mucho en el trabajo, las hacemos mucho cuando estamos fuera, pero con nuestra familia a veces no las hacemos y se forma, como decimos en Panamá, el concolón, ¿no? Entonces, para evitar esto, también debemos practicar estos hábitos en la comunicación dentro de nuestra familia. Dejar a un lado el lenguaje ambiguo, pedir retroalimentación para asegurar que se ha comprendido la idea y ser lo más claro posible. Pero aquí vale la pena aclarar para que usted ahora no vaya a su casa disparando para acá y para allá. La pastora me dijo que habláramos claro, así que te voy a decir clarito todos los puntos sobre la I. No, la palabra de Dios dice que sí, debemos hablar verdad, debemos hablar claro, pero debemos hacerlo ¿de qué manera? Con amor. En cambio, dice Efesios 5:15, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que somos nosotros, que somos la iglesia. Y mire, como les hemos dicho antes, la verdad es como un valioso lingote de oro. Usted puede entregarlo o puede estrellarlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros entregamos la verdad con amor, vamos a crecer, vamos a construir en nuestras relaciones. Pero si la estrellamos con ira, pues vamos a destruir. Entonces, la idea es que seamos lo más claro posible, comunicándonos, pero con amor. Otro consejito en cuanto a la comunicación es compartir la regla de oro, poner en práctica la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Así es, vamos a verla todos juntos. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Cuando vamos a comunicarnos, siempre debemos tener esa premisa ahí en nuestra cabeza, pendiente, viva. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Comunícate como a ti te gustaría que te comuniquen las ideas. Como a mí me encanta que me comuniquen con paciencia, con amor, con gráficos, una y otra vez, ¿no? Para yo poder entender bien. Asimismo, yo debo comunicar. No puedo asumir que la persona me va a entender a la primera, sino eso es algo que a mí me cuesta un poco, ¿no? Yo soy un poco impaciente en eso. Yo creo que a la primera ya todo quedó claro. Y lo más seguro, yo les puedo decir, hay un 99% de probabilidad que a la primera vez que uno habla, las cosas no quedaron completamente claras. Esta prédica está grabada, así que usted la puede ver varias veces por si algo no queda claro. Pero debemos tratar, ¿no? Cuando nos comunicamos, de como volver sobre el tema una y otra vez, de diferentes maneras, para estar claros que todo el mundo ha quedado claro. Eso es algo que es muy importante. Y practiquemos la regla de oro, como les acabo de decir. Ahora bien, estamos en el contexto del pasaje de Filipenses, ¿verdad? Estamos leyendo desde el versículo 2 y vamos a leer hasta el versículo 9. Recuérdense que estaba Pablo, esto es una carta que escribe Pablo a la iglesia de Filipo y ya había escrito pues un poco y en esta parte de la carta está hablando como de estas situaciones relacionales. Y empieza pues diciendo que ellos son lo máximo, que son su gozo y su corona, ¿no?
Y luego dice, por favor, que Bode y Sintique se pongan de acuerdo con esa peleita, esa situación que está pasando. Ellas son muy importantes, esto se tiene que resolver. Y después de eso, miren lo que él les pone. Él les dice en el versículo 4 al 5. Después de eso, de que él les dice, por favor, arreglen este conflicto, él les dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen, que son gente amable. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo, que son personas consideradas, que consideran a los demás. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Yo no sé, yo me acordé cuando estaba leyendo esto, yo soy maestra y a mí me toca, es parte como del día a día de un maestro resolver conflictos, ¿no? Pero conflictos entre niños. Me agarró el termo. No, yo no te lo agarré. O, me quitaste la pelota. No, esa pelota es mía. O, no me dejan jugar, teacher. Todos están ahí y no puedo jugar. Y esos son, ¿no? Pero es tan bonito cuando uno tiene que mediar en un conflicto entre niños, porque ellos lo que quieren es vivir, ellos lo que quieren es jugar, ellos lo que quieren es no perderse el recreo. Entonces, ellos tienen como toda la voluntad de que, muy inconscientemente, de que el conflicto se resuelva rápido y salir del problema, ¿no? Entonces, es algo como esto, ¿no? Como, tú me pegaste. Y el otro, no, yo no te pegué, fue un accidente. Y entonces ya uno interviene y dice, viste, fue un accidente. Perdónense, dense la mano, dense un abrazo. Sí, te perdono. Se dan el abrazo y se vayan a jugar. Y ¡pum! Se van a jugar y se olvida todo. Y así es con todo. Lo que tienen niños saben que es así. Que bueno. Pídanse perdón y vayan a jugar y se arregla todo, ¿no? Y con los adultos es un poquito diferente. Un poquito diferente. Pero me llama la atención que Pablo les acaba de decir, hey, resuelvan el conflicto, ustedes son mujeres de Dios. Y en el versículo que sigue le dice, hey, alégrense, sean amables, sean considerados. El Señor viene, ¿no? No sé si podemos leer detrás de lo que Pablo está diciendo ahí. Hey, no vale la pena perder el tiempo en esto. Al final, son gente de Dios. Ninguno de ustedes se paró pensando y que le voy a hacer la vida imposible a esta persona porque la odio. No, en el camino. Yo siempre digo eso, en el camino uno se tropieza, ¿no? Se tropieza y dice algo que no debió decir o actúa de una manera que no debió actuar y ofende a alguien y entonces se empieza a formar un rollo gigante. Pero Pablo nos llama, hey, alégrense, el Señor viene. Somos cristianos, que nuestra amabilidad sea conocida por todos. Bueno, eso es muy facilito decirlo aquí paradito, ¿verdad? Pero qué difícil es hacerlo. Pero por eso antes, algo importante, antes de nosotros comunicar o ir a resolver un conflicto, para poder comunicarnos de una manera asertiva y seguir el consejo del apóstol, es importante que nosotros examinemos nuestro corazón y veamos si estamos preparados para comunicar, porque a veces uno no está preparado y uno no quiere escucharse a uno mismo, ni quiere tenerle paciencia ni a su cuerpo, ni a su alma, ni a su mente. Uno necesita un tiempo también. Y la principal comunicación, como ustedes lo saben, que el ser humano puede tener es consigo mismo, ¿no? Entonces uno tiene que prepararse examinando su corazón. Pablo les pedía, alégrense, que su amabilidad sea conocida por todos los hombres porque el Señor está cerca. Pero hay dos emociones que muchas veces nos hacen ruido en poder comunicarnos asertivamente y son el enojo y el miedo. Ambas emociones, cuando nosotros estamos ahí lidiando con esas emociones, créame, no es el mejor momento para que usted abra la boca ni diga nada.
¿no? Uno no va a resolver un conflicto cuando uno está en el fuego del miedo o del enojo. Entonces, vamos a ver el enojo. La palabra de Dios nos dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga aún estando enojados. Nosotros tenemos que crear el hábito y la disciplina. Es un hábito y es una disciplina. No es de que, ay, es que tú eres iracundo y yo no, y la otra... No. Uno puede hacer esto. Esto no es tan difícil si uno se lo propone, ¿no? Tener las cuentas cortas. ¿Qué es la amargura? Es la acumulación de muchos enojos, muchas tristezas llevan a la amargura, llevan a la depresión, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios el antídoto para no caer en eso, y es tener las cuentas cortas. Miren, algo que encontré que me gustó, que estuve leyendo, dice que el que actualmente es presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando él tenía 29 años, él perdió a su esposa y a su hija menor. Y sus 2 hijos quedaron gravemente heridos. Eso fue un accidente catastrófico, ¿no? Pero los 2 hijos se recuperaron. Y luego él se volvió a casar 5 años después y tuvo una niña, ¿no? Pero a raíz de esa tragedia tan grande, esa familia decidió que ellos nunca iban a salir de la casa enojados y sin despedirse con un beso, porque no sabían si se iban a volver a ver, ¿no? Entonces, acuérdense lo que nos decía Pablo, alégrense, el Señor está cerca, alégrate, vivimos 100 años máximo, aprovechémoslo, aprovechemos cada minuto bien, como el Señor nos diseñó para que fuese, ¿no? Entonces, el enojo, como lo acabamos de ver, es algo que nosotros tenemos que aprender a manejarlo en las 24 horas de cada día, procesarlo allí. Y la palabra de Dios nos manda a que no nos vayamos a dormir estando enojados. ¿Ok? Entonces, esa es una emoción que cada vez que nosotros nos vamos a comunicar, si la tenemos ahí no resuelta, nos va a hacer ruido en cualquier cosa que nosotros querramos comunicar, sea un conflicto o no, nos va a hacer ruido. Por eso, como cristianos, tenemos que manejarlo. O sea, un cristiano debe ser una persona madura y amable, ¿ya? Pero el Señor no nos mandó, ahora te mando a que seas amable, y no nos da ninguna herramienta. No, la Biblia está llena de herramientas para nosotros poder ser personas amables. Nada más que tenemos que prestarle atención. Y Efesios 4:26, deberíamos tenerlo en un cuadro en la casa, porque es una herramienta maravillosa. Si usted hace esto, usted se va a ahorrar psicólogo, psiquiatra, no tengo nada, o sea, los psicólogos y los psiquiatras son maravillosos, pero si usted hace esto, usted no tiene idea de los dolores de cabeza y los problemas que usted se puede ahorrar. Es una herramienta que la palabra nos da. Si hacemos esto, vamos a tener la capacidad, porque hemos atendido nuestra alma, nuestra mente, nuestros problemas internos, vamos a tener la capacidad para ser una persona amable, que es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Pero tenemos que disciplinarnos y hacer ese ejercicio. Y otra emoción que nos causa mucho ruido en nuestra comunicación es el miedo. Y el miedo, ayer lo veíamos en VidaFem, una reunión maravillosa que tuvimos, el miedo se traduce de muchas maneras. Se traduce como preocupación, como ansiedad, como prejuicios, de muchas maneras, ¿no? Y Pablo, en ese mismo capítulo que estamos leyendo, seguimos con los mismos consejos que él está dando, ¿no? Del conflicto. Luego le dice, y alégrense. Y luego continúa diciéndonos esto: no se preocupen por nada. Este es un versículo que nos conocemos mucho, predicamos mucho de él. Dice, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios,
que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Ya? El enojo y el temor. Pero la palabra de Dios también nos da una herramienta poderosa. Si usted quiere, vaya y pague allá lo que tenga que pagar un psicólogo. Pero el psicólogo le va a decir lo mismo. Busque de Dios, ore. El psicólogo quizá ni sabe, ¿no? Pero le va a decir lo mismo. Y la palabra se lo está diciendo clarito. ¿Estás preocupado? ¿Estás estresado? Ora, drena tu preocupación con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el Shaddai. Esa palabra hebrea suena tan lindo, ¿no? Pero tal vez alguien dice, ¿qué significa? El Dios omnipotente, el todopoderoso. Entonces, si a veces estás dispuesto a drenar tu preocupación con una amiga, con un amigo, ¿no? A veces, en vez de drenarla, que explotas con tu hijo, con tu hija, con la persona que trabaja para uno. Pero el Señor te dice, hey, yo soy el Shaddai, el Dios omnipotente, el todopoderoso. Tú me puedes contar tu problema a mí no me va a asustar en lo absoluto. Yo te puedo ayudar. ¿Tú quieres experimentar la paz de Dios? Ora. Busca de Dios. Esto sonará tan trillado, pero yo no conozco una persona que esté preocupada y haya decidido transformar su preocupación en una oración que no haya salido después de ese ejercicio más aliviada. No conozco una persona y estoy casi segura de que no existe alguien en este mundo que haya hecho eso y haya salido más preocupado. Porque Dios es real y Dios es poderoso. Y Dios te puede ayudar, Dios te ama, Dios te creó. Entonces nosotros tenemos esta herramienta que debemos usar como cristianos, como pueblo de Dios. Nuestros temores debemos procesarlos en menos de 24 horas. Y nuestras preocupaciones debemos conversarlas con Dios continuamente. Siempre. Esas dos cosas son muy importantes. Cuando nosotros nos vamos a comunicar con las personas, no podemos tener ni temor, ni preocupación, ni enojo, ¿verdad? Pero tenemos la vía de cómo salir de esas emociones a través de la palabra de Dios. ¿Ok? Finalmente, ya este texto, ¿se acuerdan que lo empezamos en el versículo 2 y terminamos ahora? Vamos a terminar en el versículo 9. El último consejo que Pablo le da a la iglesia es este que está aquí. ¿Cómo puedes encontrar paz mental? ¿Cómo puedes encontrar paz mental? ¿No? Porque lo que pasa es que si tenemos paz mental, vamos a poder manejar el enojo, vamos a poder manejar la preocupación, el temor, vamos a poder ser amables, vamos a poder alegrarnos y vamos a poder comunicarnos asertivamente y manejar apropiadamente los conflictos. Están viendo que es como un continuo, ¿verdad? Ok. Entonces, este versículo también te lo puede poner en un cuadro en su casa. Le va a ayudar muchísimo. A mí, cuando estaba chiquita, me metieron en un esgrima bíblico en la iglesia, que es una competencia donde uno se aprende sencillamente de memoria toda la Biblia, ¿no? Y te hacen preguntas de salud, del contexto y todo. Entonces, yo me aprendí este libro de memoria, Filipenses, tiene 4 capítulos, cuando estaba chiquita. Y creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque no lo tengo que buscar, lo tengo aquí, ¿no? Y usted debería hacer lo mismo. No es difícil. Y póngalo en la casa, póngalo en algún lugar.
porque esto es clave para poder desarrollarnos bien en nuestras relaciones con los demás y nuestra relación con nosotros mismos. Pablo dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, ¿ok? Ya vamos a terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo amable, todo lo admirable. Piensen, ya no veo, en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Ahora digámoslo todos juntos, por favor. El Dios de paz estará con ustedes. ¿Usted quiere tener paz? Filipenses capítulo 4, del 2 al 9. Mira, ahí hay muchas herramientas, hemos visto hoy, muchas. Solo tenemos que ponerlas en práctica. Este versículo es poderoso. ¿Por qué? Porque un pensamiento negativo, un pensamiento conflictivo, un pensamiento de temor, uno no lo lucha, uno lo reemplaza con otro pensamiento. ¿Y cuáles son esos pensamientos? Esto que está aquí. Hay algo que te está molestando, una emoción que te está molestando, algo ahí, reemplázalo con la palabra de Dios. Pregúntate a ti mismo, ¿esto es justo? ¿Esto es amable? ¿Esto es bueno? ¿Hay virtud en esto que estoy pensando? No, no la hay. Y estoy desperdiciando mi vida pensando en esto, porque Cristo viene, dice, acabamos de leer, y la Biblia me manda que me alegre. Entonces, ¿qué hago pensando en esto? Voy a reemplazar esto con la palabra de Dios. Voy a reemplazar esto con la palabra de Dios. Si tú haces esto, la paz de Dios estará en tu corazón. Si tú haces esto y tienes la paz de Dios, vas a poder manejar la preocupación, vas a poder manejar el enojo, vas a poder ser una persona amable y vas a poder relacionarte bien con todos. Hay un proverbio árabe que dice, vigila tus pensamientos porque ellos se convierten en palabras. Vigila tus palabras porque ellas se convierten en acciones. Vigila tus acciones porque ellas se convierten en hábitos. Vigila tus hábitos porque se convierten en tu carácter. Y vigila tu carácter porque él se convierte en tu destino. Y Dios tiene para ti un destino de bien, un destino de paz. Miren, mucha gente ahora que nos estamos reuniendo y eso, bueno, no mucha gente, pero varias personas pues se me han acercado y me han dicho, ay, Alexandra, vieras cómo me gustaría que viniera mi primo, que viniera mi hijo. Ayer me decía una señora, mi hijo de 18 años, o que viniera un familiar, ¿no?, a la iglesia o que se acercara a Dios. Yo siento que le haría mucho bien. Bueno, el testimonio más grande, más contundente y más impactante que una persona puede recibir del poder de Dios es la transformación en la vida de otro ser humano. ¿Por qué no permites que seas tú, ese ser humano, que le predique a tu familia, a tus compañeros de trabajo, de lo que es Dios capaz de hacer, de cómo Dios es capaz de transformar la vida de uno, la forma de pensar, el temperamento, todo en nuestras vidas? Yo te invito a que tú te propongas hacer ese testimonio vivo que el Señor nos manda. No para nosotros, porque nosotros sabemos que nosotros somos lo máximo, pero para el mundo allá afuera, para la gente que no conoce de Dios, que la manera como nosotros hablamos, como manejamos la comunicación, como nos manejamos los unos con otros, como manejamos el enojo, la ira, las preocupaciones, nuestros pensamientos, que ese sea el testimonio más grande que le pueda hablar a este mundo de que hay un Dios real, un Dios fiel, un Dios grande y poderoso que está para cada uno de nosotros. ¿Les parece? ¿Sí? Es un compromiso, ¿sí? Ok, vamos a orar entonces. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.
quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a tomar un tiempo para alabar al Señor, para adorar su precioso nombre. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana, Padre. Quiero invitarte a que levantes tus manos y permitas que el Espíritu Santo toque ahí tu corazón, tu vida. Y si hay algo de este mensaje que ha tocado tu corazón, es bueno que tú ahí lo converses con Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo y penetra nuestro corazón. Y yo te invito a que tú dejes que la palabra de Dios penetre tu corazón. Y si tú tienes un conflicto que tienes meses, tienes días o años ahí trabado en ese conflicto, yo te animo hoy a que tú le entregues eso a Dios. Entrégale eso a Dios. Si tú tienes un temor que te paraliza, que te hace huir, que estás escapando de eso, entrégale eso a Dios. Entrégaselo al Señor. Él está aquí, Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Créeme, tú puedes confiar en Dios. Confía en Dios, confía en Dios. Padre Celestial, en esta mañana te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón, te entregamos todo. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Tú nos mandas a alegrarnos, tú nos mandas a confiar en ti, Señor. Y queremos confiar en ti, queremos alegrarnos, Señor, y por eso acudimos a ti, que eres nuestro manantial, nuestra fuente de agua viva, Señor. Queremos ser ese testimonio vivo, Señor, que nuestra amabilidad, Señor, sea como ese perfume que esparce el olor del conocimiento de Cristo alrededor, Señor, de nosotros. Que este mundo que nos rodea, nuestros pequeños mundos, puedan conocer de ti, Señor, por la transformación que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Yo te presento a tu iglesia, mi Dios, y yo te pido que esas situaciones, Padre, que preocupan, que atemorizan, Señor, tú las tomes, Dios mío, y tú ministres a nuestros corazones paz. Ministra a nuestros corazones paz. Mientras cantamos, Señor, mientras alabamos tu nombre, yo te pido, Padre Celestial, Espíritu de Dios, que tú caigas sobre cada uno de nosotros y nos llenes de tu paz. Alza tus manos ahí. Alza tus manos y alaba al Señor. Permite que el Espíritu Santo toque tu corazón y llene tu vida. Gracias, Señor.